La interrelación de los seres humanos se matiza siempre entre relaciones de amor y desamor, muchas veces de agresión, y una de esas agresiones se da en el nivel más bajo o más temprano de lo que es la evolución del ser humano, en la niñez a nivel escolar. Esta violencia, que es agresión verbal, ciberagresión o cualquier tipo de elemento que moteja, que burla, que golpea o agrede la dignidad entre niños, es algo que hay que combatir, pero combatir no con las herramientas en donde en efecto no hay control de la situación, sino hacia lo interno del ser humano, fortaleciendo su dignidad, su autoestima y autodeterminación, porque nadie puede reducir a nadie si éste no se lo permite. Por eso me gusta mucho esa frase de Eleanor Roosevelt que establecía: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para Facebook y X, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en Z Digital, en el playlist de Cada Vez Más Cerca. También pueden vernos por televisión nacional, en Roku TV, 110 de Claro y 90 de Altiz. Nuestro contenido del día: aspirante a presidente de la seccional PLD en Madrid, España, Teodoro Reyes, respalda a Abel Martínez en la defensa de Francisco Javier García. Presidente del Partido Revolucionario Independiente, el PRI, el doctor Trajano Santana, apoya a Luis Abinader y revela que fue forzado a apoyar a Danilo en el 2016, al tiempo que dice que el transfugismo es parte del ideario político en República Dominicana. Y finalmente, en ocasión del Día Internacional contra el Bullying o la Agresión Escolar, la doctora Julia Suberví y la psicopedagogo Emma Fernández analizan causas, efectos y circunstancias del bullying escolar. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Acoso, Abuso, Agresión Escolar, o mejor conocido como bullying. Esto que se constituye en un cáncer para las sociedades contemporáneas porque, aunque siempre ha existido, tiene a bien un nivel de expansión en virtud de la disposición de las redes sociales y el ciberespacio. Hay temas que tienen que ver con el agresor, el espectador, la víctima, en donde de manera integral hay que trabajarlo porque esto puede llevar a consecuencias o de malformación o atrofiamiento de la personalidad de quien lo sufre y hasta de quien lo practica, pero llegar a consecuencias hasta como el suicidio. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, en la noche de esta noche, hay un tema que brevemente quiero tratar con ustedes y es lo referente al planteamiento que ha hecho el buen amigo Fernando Ramírez, en donde insinúa que hay algunos dirigentes dentro del PLD que son vistos a su modo de ver como traidores, dentro de los cuales se encuentra Francisco Javier García. Esto ha generado una reacción dentro del PLD en donde el propio candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, ha llamado la atención y ha desautorizado públicamente, en un hecho sin precedentes, a Fernando Ramírez por haber evacuado estas declaraciones, validando así lo que es la figura de Francisco Javier García como miembro del comité político del PLD. Lo primero que quiero decirles es que Francisco Javier es un dirigente a carta cabal del PLD. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que después de Danilo Medina, el liderazgo más sólido y legítimo con que cuenta el Partido de la Liberación Dominicana es el de Francisco Javier.
el más exitoso jefe de campaña que ha conocido toda República Dominicana, el más exitoso ministro de turismo que ha tenido hasta ahora la historia de República Dominicana, y un político con una sensibilidad y capacidad de gestión pública y de articulación que político alguno tiene en República Dominicana. En ese sentido, es un activo fundamental del PLD, donde siempre ha estado y por el que siempre ha postulado. Desde venir de los círculos de estudio, ponderando, accionando con lo que tiene que ver con este partido de la Estrella Amarilla hasta llegar a su comité político. No el comité político de juego, el comité político de verdad. En cuanto a Fernando Ramírez es conocido por tener su libertad de pensamiento y expresión, cosa que nadie le puede conculcar, pero que al tener la condición de representación validada o no de Abel Martínez, todo lo que diga Fernando se le pega a Abel Martínez. Ahí paso entonces a Abel Martínez. Abel Martínez se pone a la cabeza de dirigentes como Charlie Mariotti, que dijo, secretario general del PLD, que si Francisco Javier era traidor, él era traidor también. Pero Carlos Amarante Abaret lo propio, Monchi Fadul lo propio. De hecho, el propio Francisco Javier, tengo entendido, que envió una carta ante la Comisión de Disciplina del PLD para que tomara las acciones pertinentes. ¿Dónde está el punto y lo que veo en la reacción, que es lo que me llama la atención? Que al producir este hecho, yo entiendo la preocupación de Abel Martínez, que ve que cada día renuncian personas de su proyecto político desde el PLD y que Francisco Javier es un peso muy grande el que hay que mantener cercano. La idea no es que Francisco Javier se vaya para ninguna parte, sino el hecho del manejo que se le dio al tema de Fernando. ¿Por qué? Porque lo que manda el libro diplomáticamente es, o políticamente oportuno es, que él no golpee a su vocero, que él no golpee a un aliado como Fernando, que él no patee a un adláter como Fernando Ramírez, que si hay uno que es abelista, es Fernando Ramírez. Entonces, ¿qué debió pasar? Llamar tal vez a Fernando. Fernando, retira esa declaración, pide excusas o explícalas, pero desautorizarlo públicamente, eso lo que va a dar es al traste con las aspiraciones de quienes entienden que van y pueden respaldar las aspiraciones de Abel, porque si este hombre públicamente desautoriza, le da un boche y patea a ese que es Fernando Ramírez, ¿qué será a mí? La comisión disciplinaria, una amonestación, y ahí quedaba el tema resuelto. Lo importante es entender que a veces cuando uno entiende que tiene una solución, muchas veces la cura, como decía la salsa aquella, es peor que la enfermedad. Reflexionemos sobre el particular. Y de inmediato iniciemos el contenido de la noche de esta noche, toda vez que Francis cumpla con los compromisos establecidos. ¡Llévatelo, Francis! Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación directamente desde Madrid, Europa, de un dominicano que practica la dicencia a través del ejercicio de la política. Él es aspirante a presidir la sesional del Partido de la Liberación Dominicana en Madrid, España, la madre patria. Con nosotros, Teodoro Reyes. Hermano, bienvenido a su espacio. Muy bien, buenos días, Khalil. Estamos bien por aquí. Teodoro, hemos querido compartir contigo este momento a los fines de rescatar tu impresión de cómo quedó el resultado de la convención del Partido de la Liberación Dominicana en Madrid. Bien, yo creo que el resultado de nuestras elecciones internas arrojaron el resultado que tenían que haber arrojado. En mi opinión, ha habido algunas decisiones, pero el proceso fue un evento claro, limpio, participativo, donde todos los compañeros, uno que estaban de un lado y otro de otra parte, ejercieron su derecho al voto. Normalmente en estos procesos eleccionarios hay gente que pierde, hay gente que gana y la tristeza y las decisiones quedan, pero en general el proceso arrojó el resultado esperado. Ganaron los que tenían la posibilidad de ganar y perdimos. Yo perdí. Nosotros aceptamos y reconocemos el triunfo de la parte contraria dentro del partido
y en el momento dado le dimos las felicitaciones merecidas por su éxito dentro de nuestra organización. Aprovechando el En hecho de general, que todo. dice que perdiste, hay quienes no aceptan muy bien este proceso democrático, incluso han renunciado del Partido de la Liberación Dominicana, aún sin ir a procesos convencionales, como es el caso de Hidalgo, Víctor Suárez, entre otros. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, aquí normalmente la gente queda, qué sé yo, con un poco de decepción, de tristeza, pero no, todos los compañeros que estábamos con el otro compañero que era Bienvenido Tolentino, estamos asumiendo la derrota que tuvimos y nos vamos a integrar a los trabajos que vienen ya de la campaña electoral del partido con la fe de llevar al compañero Abel Martínez a la presidencia de la República. Aquí no hay renuncia, todo ya hemos hablado y estamos preparados para encarar los trabajos que vengan de cara a las elecciones. A propósito de Abel Martínez, Teodoro Reyes directamente desde Madrid, España. Recientemente, uno de los que se suponían voceros de Abel Martínez, Fernando Ramírez, comunicador, ha establecido un planteamiento de que Francisco Javier es un traidor, ese miembro del comité político, o insinuó algo por el estilo. Abel Martínez ha salido al frente y ha desautorizado esta postura, evaluando y reivindicando la alta valía de Francisco Javier como miembro del PLD y hombre de política limpia. ¿Qué valoración tienes al respecto? Yo también me sumo a la valoración que hizo el compañero Abel Martínez. Yo conozco a Francisco Javier desde hace tiempo, sobre todo cuando él ha estado al frente de las campañas electorales como estratega que es, y yo no tengo elementos de juicio para acusarlo como traidor. Por todo lo contrario, Francisco Javier siempre ha estado con nosotros en primera fila, como dirigente que es del partido de máximo nivel, y yo no puedo acusarlo ni creo que él sea un traidor. Todo lo contrario. Entonces, me sumo a la valoración que ha hecho el compañero candidato, Abel Martínez, y también doy mi apoyo a la seriedad y al compromiso que tiene el compañero Francisco Javier con el partido. Teodoro Reyes, aspirante a la presidencia de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana en Madrid, España. Gracias por haber participado con nosotros directamente desde la madre patria. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de un político muy interesante porque ha consagrado su vida siempre a la defensa imperecedera de los mejores intereses del pueblo dominicano, independientemente de quién detente esa realidad en virtud de su partido. Él preside el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, aquel histórico PRI de Jacobo Magluta, y que ha tenido a bien una importante contribución al sistema democrático en República Dominicana. Con nosotros nuestro buen amigo el doctor Trajano Santana. Hermano, bienvenido a su espacio. Saludos, buenos días. Un placer estar contigo acá y con todo tu público que cada día crece. Así es. Sí. Trajano, hemos querido invitarte porque ya con la definición de las candidaturas presidenciales, vimos que ustedes en el PRI formalizaron a la candidatura del presidente Luis Abinader a la reelección como su opción electoral. ¿Qué lleva al PRI a tomar esta decisión? Bueno, nosotros, a la luz del evento que se hizo para escoger al amigo y hermano Luis Abinader como candidato presidencial, se evaluaron muchos aspectos que tienen que ver con algunas posiciones muy parecidas a las que el presidente Magluta había levantado en su Plan Nacional de Desarrollo. Como por ejemplo, el aspecto de la transparencia. Nosotros pensamos que hace muchos años hay una deuda acumulada en materia de transparencia, impunidad y lucha contra la corrupción. Probablemente el sistema todavía no esté preparado y los actores del sistema tampoco lo estén para profundizar al punto de que las cosas se alineen como todos queremos, pero tenemos un presidente que ha sido específico, claro y contundente
en el sentido de que no va a tolerar en su entorno, en su gobierno, actos de corrupción y actos que riñen contra la ética y la moral de un buen gobierno y de una nación. Eso fue una variable que nosotros tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta la visión patriótica del presidente, poniéndose al frente del liderazgo de la nación dominicana para preservar la soberanía nacional. Tomamos en cuenta la inversión y el interés del presidente en la revolución educativa, de tal manera que la educación junto con la creatividad y la innovación son los aspectos esenciales del desarrollo de un país. Un país no es más rico o es más pobre porque tenga muchas edificaciones o porque tenga un Producto Interno Bruto enorme, grande. Un país es desarrollado o un país es rico o es pobre cuando la educación, la innovación y la creatividad son esenciales en el desarrollo de su pueblo. Nosotros tomamos en cuenta el factor del interés por el desarrollo del aparato productivo de la República Dominicana, de tal manera que los trabajadores, los campesinos, los productores y los comercializadores de lo que se produce en el campo agropecuario del país tenga garantizado el bienestar. Es un aspecto esencial porque es un país eminentemente agrícola, independiente de que en esta época de neoliberalismo y de sustitución del aparato productivo de las naciones por las importaciones de productos terminados, a pesar de eso el presidente ha logrado un balance y un equilibrio importante. La decencia en el trato personalizado del presidente, la humildad en su trato con los partidos y la sociedad en sentido general, con los sectores de intereses, ejerciendo un liderazgo de balance y de equilibrio. Entonces, esas son variables que nosotros tomamos en cuenta. El PRI tiene una propuesta política. El Plan Nacional de Desarrollo del que hoy se habla, ese primer plan de desarrollo lo planteó el presidente Magluta en los años 86. De ahí comenzaron todos esos debates y hoy es recurrente que se hable de eso. Esa propuesta ha modificado a la luz de la muerte del presidente Magluta ya en la década del 90 y se ha convertido en una propuesta sin compromiso. Que Sin embargo, Trajano Santana, por la confianza que nos une, me atrevo a preguntarte lo siguiente, y por eso decía que admiro tu valor en defender las ideas que postulas donde quiera que estén y con quien las represente. Cualquiera que está escuchando, viendo la Z101 podría decir, pero bueno, él está postulando aspectos ciertos del presidente Abinader. Pero anteriormente, Leonel Fernández, que fue apoyado por el PRI, pues postuló esos mismos principios. Entonces, ¿por qué ahora Abinader y no Leonel? Mira, nosotros nunca apoyamos a Leonel, nunca fuimos aliados a Leonel. Fuimos aliados a Danilo Medina en una coyuntura estelar especial y te voy a explicar. Vamos a ver. Nosotros de raíz, de origen, somos PRDistas y el PRI, como el PRM, igual de la misma matriz. Surgimos, ambos surgimos iguales. Un Concord, que es bueno ni siquiera ampliar eso, porque es una vergüenza, en los años 86, 90, y ahí fue que se engendró el Partido Revolucionario Independiente y el PRM concluyó con una situación también igual, pero en el local del partido, como los detonantes de una lucha interna imposible de poderse entender. Ahora, nosotros en las elecciones del 2000, Hipólito candidato presidencial, 2012, nosotros aportábamos, de acuerdo a las encuestas, el 4.8% en proyección de convertirnos en un partido mayoritario. Ahí se inició una persecución contra nosotros, porque decíamos que éramos la fuerza decisiva. Pero si tú eres la fuerza decisiva para hacer que uno gane, también eres la fuerza decisiva para hacer que el otro pierda. Claro. Entonces se ensañaron y al final nos sacaron de la contienda y eliminaron la boleta del PRI. Los votos del PRI se dispersaron porque había que votar directo por el candidato. Entonces ya tú sabes lo que pasó. Luego siguieron esas luchas internas como consecuencia de ese problema auspiciado por nuestros hermanos y amigos del PLD. Si no participa en el otro proceso político y electoral,
el partido deja de existir. Claro. Entonces nosotros fuimos a esa alianza 16-2000, creo que fue, no sé. 16-20. 16-20, cuando Danilo iba Sí, al segundo periodo. Correcto, 16-20. Entonces ahí fuimos obligados a un pacto por preservar el partido. Estos elementos de lo que estoy hablando lo estamos levantando ahora. Nunca lo levantamos porque no teníamos un acuerdo político sustentado en ninguna línea de acción programática. Ahora sí las hay. Porque nosotros hicimos, cuando Peña y Magluta, después de su división, una federación en la que Magluta, en estado crítico de salud, mandó una carta y ordenó a los dirigentes del partido que apoyaran a Peña Gómez porque era su hermano. Ahí comenzó una historia. Fuimos a esa alianza con Hipólito, las condiciones que hablamos después, Sí. como consecuencia de ese pacto. Y ahora lo que hay no es una alianza. Lo que Yo con veo nosotros, natural el tema. Lo que yo veo es natural porque son dos hermanos. Claro, Una década después. claro. Entonces nos juntamos, no para una alianza, nos juntamos para un reencuentro entre hermanos. Excelente. Entonces ahí mismo inserto, ya que tocaste el tema sistémico de los partidos emergentes y cómo son dinamitados, te pregunto en el marco del escenario electoral dominicano, ¿hay espacios para partidos emergentes? ¿Son los partidos emergentes elementos para negociar? Por ejemplo, el buen amigo Zorrilla vi que habló con mucha franqueza de que un cargo ahora y después, o sea, ¿para qué sirven los partidos emergentes? ¿Tiene sentido? Trajano Santana. Tiene sentido porque es un balance y equilibrio del sistema democrático. Incluso los mismos partidos mayoritarios nunca han llegado al 50% y necesitan esas pequeñas fuerzas políticas y sociales que pueden ser un movimiento independiente o puede ser un partido político para ganar las elecciones. Estamos aportando todos los partidos cerca de un 10 y un 12%, uno para acá y otro para allá. Entonces esa pluralidad es importante, porque si vamos a un bipartidismo o a un tripartidismo, eso nos representa a la sociedad. En todos los países hay cientos de partidos. En Estados Unidos la gente cree que hay dos partidos, republicanos y demócratas. Son dos grandes. Esos son los dos grandes. Pero hay cientos de partidos, regionales, estatales, municipales. Para salir de la parte ya individual del PRI como tal, ¿tú no temes que la sociedad dominicana pueda establecer ese epíteto mal concebido de los tránsfugas en el quehacer político cuando hay cambio de posición o coherencia con una idea y postulación? El transfugismo es una cultura dominicana que trasciende el partido político pequeño. Le atribuyen al partido político pequeño porque es el más débil y el que tiene menos capacidad de defenderse. Pero y los que están ahora pasando, que son alcaldes del PRM, ¿cómo le llaman a eso? Entonces eso varía mucho de acuerdo a los momentos y la coyuntura. O sea que, por ejemplo, el Danilo tenía 14 partidos que fueron aliados. Ahora van a ir 18 o 20 con Luis. Eso es normal que se presente. Es un ciclo que se va presentando con Hipólito, con Leonel, con Danilo. Pero el creador de esa gran concertación es Peña Gómez. El creador de esa gran Santiago, alianza. de Santo Domingo. Claro, porque era la sumatoria de voluntades. Y los votos al final no se pesan. Se cuentan. Se cuentan simplemente. ¿Con cuánto pierde las elecciones Peña Gómez? ¿Tú te recuerdas? Menos de un 2. El 1.25%. Así es, menos de un 2. Entonces, ¿cuánto valía esos 3, 4, 5 mil votos? Entonces, ahí es que el voto vale. Y esos votos los tiene el PRI, los tiene el otro, los tiene el otro. Entonces, no puede dejar. Además, no son solamente votos, lo tiene que evaluar. Tiene que evaluar las figuras, Claro. tiene que evaluar la integración de participación de todos los sectores. Una persona que no tiene ni voto ni nada te puede representar la imagen de un equilibrio de poder, que en eso se busca en las alianzas también. Luis tiene una visión clara de las alianzas y la ha liderado extraordinariamente bien. La ha liderado porque la ha ejecutado el presidente Paliza y las ha ejecutado Andrés Bautista con una comisión de trabajo. Pero él es que tiene la última palabra, la última decisión. Estamos conversando con Trajano Santana, presidente del PRI y quien postula la candidatura a la reelección del presidente Luis Abinader. Trajano, has hablado del tema del concierto de alianzas y voluntades. Evidentemente, la mayoría de partidos cuenta con su plataforma de soporte, Luis Abinader con ella. Pero del otro lado está la reconciliación pendiente de la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD.
¿Cómo evalúas tú esta alianza opositora de cara a la contienda electoral como amenaza a la reelección presidencial? No hay ninguna amenaza porque esa coalición, esa alianza que se está estableciendo es muy floja, es muy inestable, porque hay situaciones muy recientes de confrontaciones entre ellos que no le va a permitir consolidar la alianza para enfrentar al presidente Luis. Además, Luis tiene pueblo y es muy rápido el tiempo para rehacer una propuesta política y sobre todo cuando hay un candidato que es del partido más fuerte de la oposición, que es el PLD, que es muy débil porque le falta carrera, le falta tiempo para formarse. El otro, Lionel, es un gran líder que tiene todas las estampas, pero no tiene partido. Está en un proceso de organización de partido. A él le faltan 5 o 6 años más a Lionel. Y al otro le faltará también otros 5 o 6 años más para él prepararse, para hacer una combinación. Pero están haciendo un gran esfuerzo y yo creo que eso es loable. Hay que valorar que en medio de un proceso electoral que todavía ni 4 años tiene, en la que Lionel y Danilo llevaron una confrontación al plano máximo, profundo, en que la derrota de uno era el triunfo del otro, que favoreció mucho al presidente Luis. Entonces es posible que no tengan el fruto ahora que yo. Del 28 en adelante vamos a ver qué pasa. Pero esa alianza yo la veo bien porque fortalece el sistema político y además demuestra madurez del liderazgo político del país. Y Luis, que tiene 18 o 20 fuerzas políticas, tampoco es bueno que vaya tan desbalanceado como para que se vea una trituradora. Cerrando Trajano Santana, hay un aspecto de preocupación en sentido general del quehacer político y, como ya lo decías, de lo que es el balance. Y es que la Junta Central Electoral ha recibido el pedimento por parte del PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos de oposición de la auditoría respecto a los software y hardware, es decir, los equipos del conteo digital que se va a hacer o transmisión de datos digitales que se va a hacer para las elecciones. ¿Le preocupa a Trajano Santana que no tengamos todavía eso auditado y que no haya decisión? El sistema político dominicano es estable y la administración del proceso electoral mucho más. Jaque es presidente de la Junta, ha demostrado sobriedad y se maneja permanente con los partidos políticos. Yo pienso que tienen que revestir totalmente el proceso electoral de garantías plenas para que la legitimidad se pueda expresar con el reconocimiento de todos los actores que estamos participando. Pero yo no tengo ninguna preocupación. Yo no tengo ninguna preocupación porque la Junta ha demostrado que no corresponde al interés de ningún partido y ni se maneja con trapisondas, ¿verdad? Pero realmente estamos confiados en que el proceso electoral va a ser diáfano, transparente y confiable para todos los actores que estamos participando. En este momento final, Trajano Santana, a toda esa población dominicana que te escucha por la Z101, ese mensaje de exhortación para que pueda votar será en la casilla del PRI por Luis Abinader a la reelección. Sí, evidentemente que nuestros compañeros del PRI estamos trabajando para en la casilla del PRI sufragar los votos necesarios para aportar importantemente a la victoria del presidente Luis. Y dentro de eso, tú sabes que en la provincia de Barahona yo voy de candidato a senador en la alianza. Hermano, pero usted tenía que decirme eso antes, caramba. Estamos hablando con un hombre que es casi senador. Con Dios por delante. Y entonces, en ese sentido, ahí está la parte que te decía del equilibrio de poder. Nosotros no somos la gran fuerza, pero podemos representar los votos que puedan ser decisivos para ganar la provincia, pero también para ganar el gobierno. Pero al representar una posición de esa importancia en el Congreso, entonces hay un equilibrio y un balance. Claro. No son 2 partidos, son varios partidos que van a estar entonces en el Congreso, en la Cámara Principal. Entonces, eso es parte del papel que tiene el PRI en este momento. Llevar junto con la dirección del PRM al presidente Luis a la victoria y llevar a los demás candidatos a la victoria también. Hermano, con ese mensaje de exhortación, no tan solo en el rango presidencial, sino senatorial también, ahora por la Perla del Sur, Barahona, despedimos este interesante conversatorio con Trajano Santana, candidato a senador por Barahona, por la alianza con el PRM y presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Llévatelo, Francis.